Acababa de conseguir un ascenso espectacular y la reacción inmediata de mi marido fue exigir cuentas separadas. Insistió en dividir las facturas al 50/50, actuando como si fuera él quien nos hubiera estado manteniendo. Acepté al instante. Él pensó que estaba aterrorizada, pero yo solo estaba a punto de descubrir la verdad. El domingo, un grito desgarró nuestra cocina con la fuerza suficiente para convocar a los vecinos. Nadie murió esa tarde, pero la vida fraudulenta que él había estado viviendo a mi costa ciertamente lo hizo. Mi nombre es Elena García, y a principios de esta semana fui nombrada vicepresidenta de crecimiento en Cumbres de Velasco Socios. Era el tipo de ascenso que normalmente merecía champán, una noche de celebración y quizás un momento de orgullo compartido entre marido y mujer. En cambio, desencadenó un golpe de estado en la mesa de mi propio comedor. Estábamos sentados en una mesa para 6 en un bistró de moda que cobraba 20 euros por una ración de patatas bravas trufadas. Diego había insistido en invitar a otras 2 parejas, amigos de su círculo de emprendedores, para celebrarlo. Debería haberlo sabido. Diego Vidal, 41 años, y autoproclamado coach de estilo de vida, nunca hacía nada sin una audiencia. Vivía su vida como si una cámara estuviera grabando constantemente, documentando su ascenso a un éxito que en realidad nunca llegó. Apenas habían retirado los entrantes cuando Diego dejó su copa de vino con un golpe deliberadamente pesado. Se aclaró la garganta, asegurándose de tener la atención de todos. «¿Sabes, Elena?», comenzó, su voz lo suficientemente alta como para superar el jazz ambiental. «He estado pensando, ahora que por fin estás dando un paso adelante en el mundo corporativo, creo que es hora de que modernicemos nuestras finanzas». La mesa se quedó en silencio. Nuestra amiga Sofía bajó la mirada a su plato, presintiendo la emboscada. Yo simplemente lo miré. Tenía 39 años. Estaba agotada por una semana laboral de 60 horas y sabía exactamente qué tono estaba usando. Era su voz de líder visionario, la que usaba para sus stories de Instagram cuando predicaba sobre mentalidad alfa a sus 3.000 seguidores. «¿Qué quieres decir, Diego?», pregunté, manteniendo mi rostro perfectamente impasible. «Cuentas separadas», declaró, gesticulando con un tenedor. 50/50 en todo. Hipoteca, facturas, la compra, las citas. Es lo justo, ¿no? Quiero decir, el feminismo va de igualdad. Estoy cansado de llevar la carga mental de gestionar el bote familiar. Tú ganas tu dinero, yo gano el mío, y dividimos las facturas por la mitad. Limpio y justo. Se echó hacia atrás, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Estaba intentando avergonzarme. Estaba insinuando a nuestros amigos que él había sido el proveedor todo este tiempo. El marido abnegado que apoya a una esposa que finalmente está aportando lo que le corresponde. Era una jugada de poder diseñada para ponerme de nuevo en mi sitio, para recordarme que, sin importar mi título en Cumbres de Velasco, él era el hombre de la casa. Esperaba que me sonrojara de vergüenza. Esperaba que discutiera, que susurrara que deberíamos hablar de esto en casa, o que entrara en pánico ante la idea de perder el acceso a su riqueza. Bebí un sorbo de agua. No parpadeé. «De acuerdo», dije. La sonrisa en el rostro de Diego vaciló por una fracción de segundo. «De acuerdo, sí», dije, mi voz firme y ligera. «Creo que es una idea fantástica, Diego. 50/50 con efecto inmediato. Podemos separar las cuentas mañana mismo». «Claro, bien», tartamudeó, recuperándose rápidamente, pero con un aire ligeramente inquieto. Había preparado un discurso para contrarrestar mi resistencia. No se había preparado para una aceptación inmediata y alegre. «Bueno, genial. Me alegro de que estemos en la misma página». Se volvió hacia sus amigos, lanzándose a una historia sobre sus últimas revelaciones en criptomonedas. Pero el ambiente había cambiado. Pensaba que había ganado. Pensaba que acababa de cortarme el acceso a sus recursos. Me senté allí, cortando mi solomillo, y por primera vez en años sentí una claridad fría y nítida. Él quería 50/50. No tenía ni la más remota idea de lo que significaba 50/50. El trayecto a casa fue silencioso. Diego tarareaba con la radio, tamborileando los dedos en el volante, irradiando la energía de un hombre que había afirmado con éxito su dominio. Yo miraba por la ventana las farolas que pasaban, mi mente ya recorriendo las credenciales de acceso de cada entidad financiera que usábamos.
Cuando llegamos a casa, Diego fue directo a la ducha. «Mañana es un gran día, cariño», gritó. «Tengo una sesión de fotos para la marca por la mañana». «Que duermas bien», respondí. Tan pronto como la puerta del baño se cerró, entré en mi despacho y eché el pestillo. No encendí la luz del techo. El brillo de mis 2 monitores era suficiente. Me senté y abrí una hoja de cálculo en blanco. Durante los últimos 6 años había sido la esposa obediente. Había gestionado la logística del hogar para que Diego pudiera centrarse en su negocio. Había asentido con apoyo cuando dijo que necesitaba reinvertir sus beneficios en un equipo mejor. Había absorbido los costes de la compra y las vacaciones porque no quería herir su ego señalando que su contribución ese mes había sido 0. Le había dejado jugar el papel de proveedor porque pensaba que el matrimonio consistía en ser un equipo, en cubrir las carencias del otro. Pero esta noche, él había exigido una auditoría. Así que le iba a dar una. Entré en nuestra cuenta conjunta principal, luego en las tarjetas de crédito, luego en la de ahorros. Comencé a descargar 6 años de historial de transacciones. Los números se vertieron en la pantalla, columna tras columna de negro y rojo. Empecé a categorizar, creé tablas dinámicas, filtré por fuente de ingresos. Los datos no eran solo números, eran una narrativa, eran la historia de una mentira que yo había ayudado a mantener. Año 1, contribución de Elena 88%, contribución de Diego 12%. Año 2, contribución de Elena 92%. Contribución de Diego 8%. Año 3. Contribución de Elena 90%. Sentí una punzada física en el pecho, un pinchazo caliente de traición. No era solo que yo pagara las cosas, era lo que estaba pagando. Vi cargos de aplicaciones de coaching de alto rendimiento. Vi cargos de equipos de iluminación profesional. Vi cargos de cuotas de gimnasios de lujo para mantener su físico para la marca. Vi miles de euros gastados en cenas de networking donde él pagaba la cuenta para parecer exitoso. Todo ello pagado desde la cuenta conjunta, la cuenta que se financiaba casi en su totalidad con mi sueldo de Cumbres de Velasco. Diego no había estado manteniendo a la familia, yo había estado manteniendo a Diego mientras él jugaba a disfrazarse de CEO. Mis ojos captaron un cargo recurrente que no reconocí de inmediato, una comisión de procesamiento mensual, lo suficientemente pequeña como para ser ignorada pero constante. Llevaba apareciendo 14 meses. Parecía una tarifa de servicio por un trastero secundario o quizás un servicio de buzón. Resalté la fila y la marqué en amarillo. Investigaría eso más tarde. Por ahora, me centré en el total. Quería dividir los gastos 50/50. Miré el pago de la hipoteca, luego la luz, el agua, internet, el seguro del coche para su SUV de lujo, que estaba a mi nombre porque su historial de crédito era demasiado volátil. Escribí una fórmula en la hoja de cálculo para calcular cuál sería su parte bajo sus nuevas y justas reglas. El número que apareció en la celda era significativamente más alto que la cantidad total que él había ingresado en nuestra cuenta en los últimos 4 meses combinados. Acababa de despedir a su principal inversora y ni siquiera lo sabía. Guardé el archivo. Lo llamé Libro Mayor de la Verdad, XLSX. Luego, por pura costumbre profesional, guardé una copia en mi nube personal, envié una copia por correo electrónico a mi dirección del trabajo y puse una tercera copia en una memoria USB encriptada que deslicé en mi bolso. Oí que la ducha se cerraba arriba. Cerré el portátil, mi ritmo cardíaco ralentizándose hasta un latido tranquilo y rítmico. No estaba triste. Ya ni siquiera estaba enfadada. Era eficiente. Era la vicepresidenta de crecimiento y acababa de identificar un activo no rentable que estaba drenando recursos. El pomo de la puerta de mi despacho giró y luego se abrió. Diego estaba allí, con una toalla alrededor de la cintura, el pelo húmedo. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta, posando incluso ahora. No te quemes, Elena. Ya sabes lo que digo sobre la cultura del esfuerzo tóxico. Solo organizando algunos archivos, dije, levantándome, preparándome para la transición. Bien, dijo, bostezando. Ah, por cierto, mi madre viene este domingo. Quiere un almuerzo tradicional, ya sabes, cordero asado, todo el tinglado. Asegúrate de que la casa esté decente, ¿vale? Ha estado preguntando por qué no la hemos invitado. Inés Vidal.
Una mujer que podía detectar una mota de polvo desde 3 habitaciones de distancia y que creía que el deber principal de una esposa era facilitar la grandeza de su marido. El domingo, repetí. Sí, el domingo. De acuerdo, dije, estaré allí. Diego sonrió, satisfecho, y se fue a la cama. Se fue a dormir pensando que había afirmado con éxito su autoridad, que su madre vendría a reforzar su reinado y que su esposa estaba abajo aceptando dócilmente sus términos. Miré mi portátil por última vez. El domingo era perfecto. Para el domingo, la primera factura de su nueva vida 50/50 estaría vencida, y tenía la sensación de que el almuerzo con Inés iba a ser una comida que nunca olvidaría. El silencio en la casa era pesado, roto solo por el zumbido del frigorífico y el rápido tecleo de mi teclado mecánico. Siempre me había encantado este teclado. Era preciso, era táctil. No permitía la ambigüedad. Cada pulsación era un hecho registrado. Y esta noche estaba compilando un dossier de hechos que desmantelarían mi matrimonio. Empecé con los extractos bancarios. Entré en nuestra cuenta corriente principal, la que Diego llamaba nuestro fondo operativo, y descargué los PDF de los últimos 72 meses. No me limité a mirar los totales. Exporté los datos a un formato CSV sin procesar y empecé a depurar las líneas. Primero codifiqué los ingresos por colores. Verde para mí, azul para Diego. La pantalla se convirtió en un mar de verde. En el primer año de nuestro matrimonio, yo había contribuido con el 86% de los fondos del hogar. Para el tercer año, a medida que mi carrera en Cumbres de Velasco comenzaba a acelerarse y Diego decidía pivotar su negocio de coaching por cuarta vez, mi contribución ascendió al 92%. Las filas azules de Diego eran esporádicas, pequeñas islas patéticas en un mar de mis ganancias. Un ingreso de 500 euros, aquí de un cliente único. Una transferencia de 200 euros de su madre allá. Luego vinieron los gastos. Aquí fue donde empezaron las náuseas. No eran las náuseas de una gastroenteritis. Era la fría y hueca comprensión de que había sido víctima de una larga estafa. Filtré por gastos de negocio. Diego siempre había insistido en que pusiéramos los costes de su negocio en la tarjeta de crédito conjunta porque, como él decía, necesitamos los puntos para viajar. Es una inversión, Elena, solía decir. Hay que gastar dinero para construir una marca. Miré lo que estaba construyendo. 14 de noviembre. 3.200 euros en un cuerpo de cámara y un objetivo. Recordaba esa semana. Dijo que necesitaba vídeo de calidad cinematográfica para su canal de YouTube. Ese canal tenía 11 vídeos, el más reciente de los cuales fue subido hace 8 meses y tenía 42 visualizaciones. 3 de enero, 600 euros. Suscripción anual a un software de programación de alta gama. No tenía clientes que programar. 21 de marzo, 450 euros. Ropa de una marca deportiva de lujo. Había categorizado esto como uniforme de trabajo. Revisé meses de cargos por comidas de networking en asadores, donde la cuenta para 2 personas superaba los 300 euros. Comprobé las fechas en mi calendario. En muchas de esas noches, yo había estado trabajando hasta tarde en la oficina, comiendo una ensalada fría en mi escritorio, mientras mi marido estaba fuera comprando buey de Kobe para posibles socios que nunca se materializaron. Las matemáticas eran brutales. Solo en el último año fiscal, Diego había gastado 24,0 euros en mantenimiento de marca. En ese mismo periodo, había contribuido con exactamente 3.100 euros a la cuenta conjunta. No era un emprendedor, era un dependiente con un hobby caro, pero el dinero era solo la mitad de la ecuación. Diego había hablado de la carga mental en la cena, atreviéndose a sermonearme sobre la justicia. Abrí una nueva pestaña en mi hoja de cálculo y la llamé Trabajo Invisible. Empecé a calcular las horas que pasaba en tareas que simplemente sucedían por arte de magia en el mundo de Diego. Hacer la compra y planificar las comidas, 4 horas a la semana. A la tarifa de mercado de un personal shopper, eso eran 100 euros a la semana. Limpieza y lavandería, 6 horas a la semana. Tareas administrativas, pedir sus citas con el dentista, comprar los regalos de cumpleaños para su madre, investigar las mejores tarifas de seguros, 3 horas a la semana. Asigné una tarifa conservadora de 25 euros por hora a estas tareas. Ni siquiera le estaba cobrando mi tarifa por hora como vicepresidenta.
Le estaba cobrando la tarifa de una empleada del hogar. La fórmula calculó los números a lo largo de 6 años. El trabajo no remunerado que yo había proporcionado ascendía a una cifra que podría haber comprado un sedán de lujo al contado. Diego se paseaba por esta casa como un rey, quejándose de algún plato ocasional sin lavar mientras yo, en efecto, dirigía un bed and breakfast con todos los servicios para él, de forma gratuita. Me recliné, frotándome las sienes. La disparidad era tan vasta que era casi cómica. Él quería 50 sobre 50. Si realmente instituyéramos una verdadera división 50 sobre 50 con efecto desde ayer, Diego estaría en bancarrota en 48 horas. No podría permitirse la electricidad para cargar el teléfono que usaba para mirar TikTok. Volví a los extractos de la tarjeta de crédito, revisando el último mes, buscando cualquier suscripción recurrente que necesitáramos cancelar antes de la separación de cuentas. Netflix, Spotify, el gimnasio. Entonces lo vi. Era un cargo pequeño, solo 19,99 €. Estaba etiquetado simplemente como Comisión de Procesamiento HCL. Fruncí el ceño. No reconocía el código del comerciante. No era un servicio de streaming. No era una factura de suministros. Busqué en el historial de transacciones. El cargo aparecía el día 12 de cada mes durante los últimos 14 meses. Resalté la fila. 19 € eran insignificantes en el gran esquema de los miles que había malgastado en equipo de cámara. Pero se sentía diferente. Se sentía estéril, administrativo. Busqué en Google procesamiento HCL. Los resultados eran vagos, apuntando principalmente a sociedades financieras genéricas o empresas de logística. Pero una publicación en un foro de hace 3 años mencionaba un descriptor similar asociado con comisiones de servicio de préstamos para prestatarios de alto riesgo. Me quedé mirando la pantalla. Un préstamo. No teníamos otros préstamos. Yo gestionaba la hipoteca. Yo gestionaba los pagos del coche. Pagábamos nuestras tarjetas de crédito al completo cada mes. O más bien, yo las pagaba al completo. ¿Por qué habría una comisión de procesamiento para un préstamo del que yo no sabía nada? Un escalofrío me recorrió la espalda, diferente de la ira que había sentido antes. Este era el frío de lo desconocido. ¿Era una tarjeta de crédito secreta? ¿Un préstamo personal que había pedido para comprar criptomonedas? Pasé el ratón por encima de la celda. Podría despertarlo. Podría subir, sacudirlo hasta que se despertara y exigirle saber qué era procesamiento HCL. Pero me detuve. Si le preguntaba ahora, mentiría. Diría que era una suscripción de software para su negocio. Diría que era un error. Me haría luz de gas, me llamaría paranoica y me diría que me estaba obsesionando con 20 € cuando acababa de conseguir un ascenso. Usaría su encanto para cubrir las huellas. No. Necesitaba más que una línea en un extracto. Necesitaba el documento. Marqué la celda en rojo brillante. No investigué más esa noche. Simplemente lo registré. Lo añadí al libro mayor. La hoja de cálculo era ahora un mapa completo de nuestro matrimonio. Mostraba el flujo de recursos, el drenaje de energía y la mentira que lo sostenía todo. Mostraba que mientras yo construía una carrera, Diego construía una fachada, y yo era el andamio sobre el que se sostenía. Guardé el archivo de nuevo. Libro mayor de la verdad B2. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Tenía que levantarme en 4 horas para mi primera reunión ejecutiva como vicepresidenta. Me levanté y me estiré, mis articulaciones crujiendo en la habitación silenciosa. Caminé hacia la ventana y miré la calle oscura. Arriba, Diego dormía profundamente, soñando con su utopía 50 sobre 50, soñando con el respeto que creía merecer. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies ya había sido excavado. Él quería separarse. Quería trazar una línea en medio de nuestras vidas y contar los céntimos. «De acuerdo, Diego», susurré a mi reflejo en el cristal. «¿Quieres separarte? Bien, pero primero te vas a separar de tu autoengaño». La implementación del nuevo orden mundial comenzó un martes por la mañana con un suave y alegre timbre del teléfono de Diego. Era el sonido de notificación de Bizum. Yo estaba en la cocina preparando una ración individual de avena. Había medido exactamente media taza de avena, media taza de leche de almendras y un puñado de arándanos. No estaba preparando el batido de proteínas que Diego solía esperar a las 7 de la mañana.
No estaba preparando sus vitaminas. Simplemente estaba desayunando. Diego entró tambaleándose en la cocina, rascándose el pecho, mirando su teléfono con los ojos entrecerrados. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz pastosa por el sueño. «Es la solicitud de la hipoteca», dije, soplando mi cuchara. «Y el IBI, y la luz, e internet. Los he agrupado en una sola solicitud para hacértelo más fácil. Eficiente, ¿verdad?». Se quedó mirando la pantalla. 2.840 euros. Eso es exactamente el 50% de los costes fijos mensuales, respondí. De hecho, he redondeado los céntimos a la baja para que quede un número limpio. 2.800. Se quedó sin palabras, mirando del teléfono a mí. «Elena», pensaba que íbamos a dividir cosas como la compra y las cenas, ya sabes, las cosas del día a día. «Dijiste cuentas separadas», le recordé, mi voz agradable y servicial. «Dijiste que estabas cansado de que yo llevara la carga mental. La hipoteca es la mayor carga de todas. No quería robarte la oportunidad de contribuir con tu parte justa al techo sobre tu cabeza». «Es empoderador, ¿no crees?». Tragó saliva con fuerza. Sabía exactamente cuánto había en su cuenta corriente personal porque había visto el libro mayor la noche anterior. Tenía unos 4.000 euros líquidos. Acababa de pedirle el 70% de su patrimonio neto antes incluso de que se hubiera tomado el café. «Claro», dijo, su voz tensa. «Sí, totalmente. Es solo que es un número grande para verlo de golpe. Bienvenido a ser propietario de una vivienda», sonreí. «Necesito esa transferencia para el final del día, por favor». «La domiciliación de la hipoteca es mañana». Tocó la pantalla con una fuerza agresiva, autorizando la transferencia. Vi la mueca que intentó ocultar. Era la cara de un hombre que acababa de comprar una entrada para un espectáculo que en realidad no quería ver. El shock financiero fue inmediato, pero el colapso doméstico tardó unas 48 horas en manifestarse por completo. Empezó con la colada. Durante todo nuestro matrimonio, la ropa de gimnasio de Diego, su cara equipación de marca que absorbía la humedad, había aparecido mágicamente doblada en su cajón cada miércoles. Trataba el cesto de la ropa sucia como un portal a otra dimensión, donde los elfos limpiaban sus camisetas manchadas de sudor. El jueves por la mañana oí el sonido de cajones abriéndose de golpe y cerrándose de un portazo. «Elena, ¿dónde están mis mallas de compresión? Las negras con la raya roja». Yo estaba en el salón respondiendo correos. «No estoy segura», respondí. Salió furioso al rellano, llevando una toalla. «No están en el cajón». «¿No pusiste la lavadora ayer?». «Sí que la puse», dije. «Puse 2 lavadoras con mi ropa de trabajo y las sábanas. No vi nada tuyo en mi cesto». «¿Tu cesto?», parecía confundido. «Tenemos un solo cesto». «Teníamos», corregí. «Pero como estamos separando operativas, me compré un segundo cesto para mí. Está en el armario. El del baño ahora es tuyo. Supuse que querrías manejar tus propias prendas delicadas. Eres muy particular con la temperatura del agua, después de todo». Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. «¿Quieres que haga mi propia colada?». 50/50, dije, sin levantar la vista de mi portátil. «Estoy segura de que un emprendedor visionario puede averiguar cómo funciona una lavadora, Diego. Es mucho menos complejo que el mercado de las criptomonedas». Resopló y volvió a la habitación. Fue al gimnasio ese día llevando un bañador y una camiseta de algodón arrugada de una reunión de antiguos alumnos de la universidad. Hacía el ridículo. Para el viernes por la noche, la cocina se había convertido en un estudio sobre la teoría del caos. Había dejado de llenar el frigorífico con los artículos que solo él comía. El yogur griego, la marca específica de lonchas de pavo, las cervezas artesanas. Compraba comida para mí, ensaladas, pescado, agua con gas. Diego llegó a casa de una sesión de estrategia, que yo sabía que era simplemente él sentado en una cafetería usando el Wi-Fi gratis, y abrió el frigorífico. «No hay nada para comer», anunció. «Yo tengo mucho para comer», dije, señalando mi tupper de salmón a la plancha. «Elena, vamos. Esto es mezquino». «No es mezquino. Es economía», dije. «Estoy gestionando mi inventario. Tú eres responsable del tuyo. Si quieres cenar, hay un supermercado a 3 calles». Cerró la puerta del frigorífico de un portazo. «Me estás castigando». «Eso es lo que es. Me estás castigando porque pedí unos límites financieros». Dejé mi tenedor.
El sonido fue agudo contra el plato de cerámica. Me volví para mirarlo y dejé que la calidez desapareciera de mis ojos. El castigo implica que estoy tratando de enseñarte una lección, Diego. Y no es así. Pediste autonomía. Lo llamaste justicia. Simplemente te estoy dando exactamente lo que pediste. He dado un paso atrás. Ya no soy tu gestora, tu asistenta ni tu banquera. Soy tu compañera de piso que resulta ser tu mujer. Esto no es un castigo. Esto es independencia. Lo que sea que estés sintiendo ahora mismo, el estrés de las facturas, el hambre, la molestia de la ropa sucia, eso es solo el peso de tu propia vida. Por fin la estás llevando tú. No tuvo respuesta. Solo me fulminó con la mirada, su cara enrojeciendo, y cogió las llaves. Voy a por un kebab, murmuró. Que aproveche, dije. No te olvides de apuntar el gasto. Más tarde esa noche, la casa estaba de nuevo en silencio. Diego estaba en el garaje, su santuario. Pensaba que no podía oírle, pero los conductos de ventilación de nuestra casa transportaban el sonido notablemente bien, especialmente a la habitación de invitados donde estaba montando mi nuevo dormitorio. Oí su voz, baja y quejumbrosa. Estaba al teléfono. Tío, no lo sé, decía Diego. Ha cambiado. Desde que le dieron ese puesto de vicepresidenta, es diferente, fría. Sí, me está mirando hasta el último céntimo en todo. Intento establecer unos límites sanos, crear una pareja moderna, y ella se pone en modo tiburón corporativo. Es como si intentara castrarme, porque ahora gana más dinero. Me detuve, con una funda de almohada en las manos. Sí, continuó, creo que se siente amenazada por mi libertad. Ya sabes, ella está atrapada en la rutina de 9 a 5 y odia que yo esté construyendo algo propio. Está celosa de mi iniciativa. No sentí ira, sentí una extraña sensación de desapego científico. Diego no se estaba desahogando sobre un matrimonio en problemas. Estaba elaborando una narrativa. Estaba probando frases para ver cuáles le conseguirían más simpatía. No le importaba que su mujer se estuviera distanciando. No le importaba que nuestro hogar se estuviera fracturando. Le importaba que su marca como proveedor macho alfa exitoso estuviera amenazada. No tenía miedo de perderme a mí. Tenía miedo de que el público descubriera que el espectáculo se había cancelado. Terminé de hacer la cama en la habitación de invitados. Las sábanas estaban frescas y crujientes. Que hable, pensé. Que les diga a sus amigos que soy la villana. Que me pinte como la esposa corporativa fría y sin corazón. Porque el domingo, cuando su madre se sentara a nuestra mesa y la verdad finalmente llegara por correo, su pequeña historia iba a chocar contra un muro de documentación que ninguna iniciativa podría superar. Se estaba quejando del precio de un kebab y de la inconveniencia de la colada. No tenía ni idea de que la verdadera factura, la del fraude, la de los secretos, la de la vida que había robado, todavía estaba en camino. Y esa factura no era negociable. El ambiente en nuestra casa el sábado se sentía menos como un fin de semana, y más como la cabina presurizada de un avión segundos antes de que caigan las máscaras de oxígeno. El silencio no era pacífico, estaba en espera. Mañana era domingo, mañana era el almuerzo, mañana era Inés. Inés Vidal tenía 63 años y no poseía ni un hueso de abuela en su cuerpo. Era una abogada concursal jubilada que había pasado 40 años diseccionando los cadáveres financieros de empresas fallidas y matrimonios disueltos. Podía mirar los zapatos de un hombre y decirte su solvencia. Podía entrar en una habitación y oler la insolvencia como un tiburón huele la sangre en el agua. Era la única persona a la que Diego temía y era el arma que yo había elegido para acabar con él. Estaba en la cocina limpiando las encimeras con un fervor que rozaba lo obsesivo cuando oía a Diego al teléfono en el salón. Estaba usando su voz de buen hijo, deferente, encantadora y mintiendo como un bellaco. No, mamá, de verdad, no pasa nada, decía. Esta vez vamos a hacerlo sencillo. Elena está pasando por una fase. Quiere ser muy frugal ahora mismo. Ya sabes cómo son estos ejecutivos. Le dan un ascenso y de repente piensa que tenemos que acumular dinero. Así que el almuerzo puede que sea un poco más simple de lo habitual. Me detuve, la esponja goteando en mi mano. Estaba preparando el terreno. Estaba pintando un cuadro donde el frigorífico vacío y la falta de vino caro eran culpa mía. Estaba enmarcando mis límites financieros como una paranoia tacaña para que, cuando ella viera el estado de nuestro hogar, me culpara a mí, no a su falta de contribución.
Era una jugada inteligente, pero yo estaba jugando a un juego diferente. Saqué mi móvil y abrí el chat de grupo con las otras 2 parejas que habíamos invitado, los amigos emprendedores de Diego. Escribí un mensaje rápido. Lo siento mucho, ha surgido algo personal. Mañana tendrá que ser solo familia. Lo dejamos para otro día. Le di a enviar. No quería testigos. No quería que Diego tuviera un colchón social. No quería a nadie allí para reírse de sus chistes o asentir a sus mentiras para suavizar la tensión. Lo quería solo en la habitación con su madre, y la verdad, Diego entró en la cocina un momento después, con aspecto aliviado. Mamá está encantada. Dice que va a traer su famosa ensaladilla rusa. Eso nos ahorra 5 euros, ¿no? Ya que estamos contando los céntimos ahora, sonrió con suficiencia, intentando provocarme. Pensaba que esto era una escaramuza. ¡Qué detalle por su parte!, dije, mi voz plana. Me acerqué al frigorífico. Normalmente, la puerta estaba cubierta de fotos de nuestros viajes, vacaciones que yo había pagado. Las había quitado todas. El acero inoxidable estaba desnudo, frío y reflectante. Cogí una sola hoja de papel de la encimera. Era una impresión simplificada de nuestros nuevos gastos operativos. Listaba la hipoteca, los suministros, los seguros y el presupuesto de la compra. Al lado de cada partida había 2 columnas, parte de Elena y parte de Diego. Al final, en negrita y fuente roja, estaba la cantidad total que Diego debía para el mes de octubre, 2.840 euros. Al lado, la cantidad que realmente había transferido, 0. La pegué en el frigorífico a la altura de los ojos. Diego me observaba, su sonrisa de suficiencia desapareciendo. ¿Qué estás haciendo? Transparencia, dije. Si tu madre pregunta por qué el almuerzo es simple, quiero tener los datos a mano. Ella aprecia las pruebas, ¿no es así? Quita eso, siseó, acercándose. Elena, en serio, no vas a humillarme delante de mi madre. Si la verdad te humilla, Diego, eso es un problema con tu realidad, no con mi papel. Alicé la cinta adhesiva. Se queda. Si lo quitas, imprimiré el libro mayor completo de 6 años y se lo daré como regalo de bienvenida. Se detuvo. Respiró con fuerza por la nariz, sus manos cerrándose en puños a los costados. Sabía que no estaba bromeando. Se dio la vuelta y se fue furioso al garaje, presumiblemente para llamar a alguien que escuchara su historia de víctima. Estaba a punto de seguirle para cerrar la puerta con llave cuando mi móvil vibró en mi bolsillo. Era una vibración distintiva, 3 pulsos cortos. No era un mensaje, era una alerta de seguridad. Miré la pantalla. Era una notificación de mi servicio de monitorización de crédito. Nueva consulta detectada. Se ha realizado una consulta de riesgo en su fichero. Fruncí el ceño. No había solicitado nada. Toqué la notificación para abrir la aplicación. La consulta tenía fecha de hoy, de hacía solo 20 minutos. La institución solicitante era Financiera Puerto Cresto, el mismo nombre de la comisión de procesamiento del extracto bancario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Una consulta de riesgo significaba que alguien estaba intentando abrir una nueva línea de crédito o sacar un préstamo a mi nombre, Diego. Estaba en pánico. La factura de la hipoteca vencía y no tenía el dinero. Estaba intentando sacar un préstamo usando mi solvencia para pagarme su parte, solo para mantener la farsa de que podía permitirse esta división 50/50. Estaba cavando un agujero en el suelo de mi casa financiera para llenar el agujero de su propio ego. No fui al garaje. No grité. Entré en la despensa, cerré la puerta y me senté en un taburete en la oscuridad, iluminada solo por la luz azul de mi móvil. Me puse a trabajar. Entré en Asnef. Bloquear acceso a datos. Confirmar. Entré en Experian. Bloquear acceso. Confirmar. Entré en el fichero de solvencia del Banco de España. Ejercer derecho de oposición. Confirmar. Me llevó 6 minutos. En algún lugar del éter digital, una puerta se cerró de golpe. Cualquier solicitud que estuviera intentando tramitar, cualquier préstamo rápido que intentara asegurar con mi DNI, iba a chocar contra un muro de ladrillo. La próxima vez que actualizara su navegador, sería denegado. Salí de la despensa. Me sentí peligrosa. Volví a mi despacho e imprimí un último documento. No era la hoja de cálculo completa. Era demasiado densa. En su lugar, creé un resumen. Una sola página titulada Análisis de liquidez y deuda del hogar.
Se parecía exactamente al tipo de documento que Inés solía preparar para sus clientes. Mostraba la disparidad de ingresos, las comisiones misteriosas y el uso no autorizado de fondos. Lo puse en una fina carpeta de cartulina. No la etiqueté. Simplemente la dejé en la isla de la cocina, justo al lado de donde Inés inevitablemente colocaría su bolso. No podría evitarlo. Una abogada ve una carpeta. La abre. Es instinto. Al anochecer, la casa estaba de nuevo en silencio. Diego había vuelto a entrar, con un aspecto más pálido que antes. Revisaba su móvil constantemente, deslizando el dedo hacia abajo para actualizar su correo, probablemente esperando una aprobación de préstamo que nunca llegaría. ¿Está todo bien?, pregunté, fingiendo inocencia mientras me servía un vaso de agua. Bien, espetó, solo esperando una transferencia de un cliente. Horario bancario, ya sabes. Por supuesto, dije. Los fines de semana son complicados. Subí a la cama temprano. Me acosté allí, en la habitación de invitados, mirando al techo. La trampa estaba puesta. El cebo estaba en la encimera. El crédito estaba congelado. La evidencia estaba en el frigorífico. Mañana, Inés entraría por esa puerta esperando un agradable almuerzo familiar y una historia sobre el éxito de su hijo. En cambio, iba a entrar en la escena de un crimen donde el cuerpo todavía estaba caliente. Cerré los ojos. Ya no tenía miedo de la tormenta. Yo era la que traía la lluvia. El domingo por la mañana no olía a café y tostadas. Olía a ajo quemado y a pánico. Me desperté a las 6 de la mañana con el sonido de ollas pesadas siendo arrastradas por el suelo de baldosas. Diego estaba en la cocina. Había decidido que la única forma de salvar la narrativa antes de que llegara su madre era ejecutar una obra maestra culinaria. Estaba intentando hacer el plato estrella de Inés, cordero asado con patatas a las finas hierbas. Era un plato que requería paciencia, sincronización y una mano delicada. Diego no poseía ninguna de estas cualidades. Bajé a las 7, vistiendo mi bata de seda y sosteniendo una taza de té. No ofrecí ayuda. Me apoyé en el marco de la puerta y observé. La cocina parecía una zona de guerra. Harina espolvoreaba el suelo. Las pieles de las verduras estaban esparcidas por la encimera como metralla. Diego llevaba un delantal que no había tocado en 3 años, sudando profusamente a pesar de que el aire acondicionado estaba a 20 grados. Todo bajo control, dijo, sin mirarme. Estaba cortando zanahorias con una fuerza que sugería que estaba enfadado con la verdura. Solo estoy añadiendo algunos toques personales. El horno está en modo grill, Diego, dije con calma. Se supone que una pierna de cordero se asa lentamente a 160 grados. Sé lo que estoy haciendo, Elena. La estoy sellando primero. Crea una costra. Es una técnica. 10 minutos después, el detector de humos gritó. Diego manoteó hacia el techo con un paño de cocina, maldiciendo en voz alta. Mientras un humo gris salía del horno, abrió la puerta de un tirón. El cordero estaba carbonizado por fuera, una ruina de proteína cara. Lo miró fijamente, con el pecho agitado. La ilusión del dios doméstico capaz acababa de hacerse humo. Bien, escupió, tirando el paño al suelo. Bien, cogió su teléfono. Lo vi marcar un número que reconocí. Era Le Jardin, el bistró francés más caro de la ciudad. Hacían catering de alta gama, pero normalmente había que reservar con 48 horas de antelación, a menos, por supuesto, que estuvieras dispuesto a pagar la tarifa de urgencia. Sí, necesito el menú de asado del domingo para 4, ladró Diego al teléfono. Entrega antes de las 11:30. No me importa el recargo, dóblelo si es necesario. Póngalo en la visa que termina en 4491. Tomé un sorbo de mi té. La visa que terminaba en 4491 era la tarjeta conjunta, de la que me había desvinculado ayer por la tarde. Creo que esa tarjeta podría ser rechazada, Diego, dije en voz baja. Se quedó helado. Me miró, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Espere un momento, le dijo a la recepcionista. Apartó el teléfono. ¿Qué has dicho? Eliminé mi nombre de las responsabilidades de crédito conjuntas ayer, dije. Como parte de la separación de cuentas, esa tarjeta ahora está únicamente a tu nombre. Y como tu límite de crédito es variable, quizás quieras comprobar el saldo. Su rostro se volvió gris. Rápidamente les dio otro número de tarjeta, su tarjeta de débito personal.
Yo sabía exactamente cuánto había allí. La factura del catering era probablemente de 600 euros. Tenía 4.000 euros. Estaba quemando el 15% de sus activos líquidos en un almuerzo para impresionar a una mujer que criticaría el plegado de las servilletas. Colgó y se volvió hacia mí. El pánico se estaba endureciendo en rabia. «Estás intentando sabotearme», dijo, su voz baja y peligrosa. «Esperaste hasta hoy para juguetear con las tarjetas». «No he jugueteado con nada. Me he desvinculado. Eso es lo que querías». Me ignoró y abrió su aplicación bancaria. Vi su pulgar golpear la pantalla repetidamente. Estaba tratando de transferir fondos. Estaba intentando sacar dinero de la antigua cuenta de ahorros conjunta, la que contenía nuestro fondo de emergencia. Se detuvo. Tocó de nuevo. Luego levantó la vista, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿Acceso denegado?», gritó. «¿Por qué dice acceso denegado?». «Porque esa cuenta está congelada a la espera del acuerdo de separación», mentí sin problemas. En realidad, había movido mi 90% a una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento en otro banco, dejándole su contribución del 10%. «No puedes mover dinero hasta que conciliemos el libro mayor». «Me has robado mi dinero». «He asegurado mis ganancias», le corregí. «Hay una diferencia. Tienes acceso a exactamente lo que contribuiste en los últimos 6 años, que según mis cálculos es de unos 800 euros. Has cambiado las contraseñas». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Era una táctica de intimidación que usaba con obreros y camareros. «Dame la nueva contraseña, Elena». «Ahora mismo». No me inmuté. No di un paso atrás. Lo miré directamente a los ojos. «No». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. «Soy tu marido. Y yo soy la vicepresidenta de crecimiento», dije. «Y no negocio con socios de mala fe». Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándolo de pie en medio de los restos de su cocina y sus finanzas. Fui a mi despacho y me senté. Mi corazón latía deprisa, pero mis manos estaban firmes. Abrí mi portátil. Había un nuevo correo en mi bandeja de entrada personal. Había llegado a las 4 de la mañana desde Financiera Puerto Cresto. Sistema automatizado. Asunto. Acción requerida. Verificación del coavalista para el préstamo 88.291. Me quedé mirando la línea del asunto. «Estimado solicitante, gracias por su reciente solicitud de un préstamo de expansión de negocio por un importe de 85.000 euros. Hemos recibido la firma electrónica del prestatario principal, Diego Vidal. Requerimos que el coavalista, Elena García, haga clic en el enlace de abajo para verificar la identidad y confirmar el acuerdo de responsabilidad conjunta». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. No había intentado conseguir un pequeño préstamo. Había intentado pedir prestados 85.000 euros. Y había falsificado mi firma digital como prestataria principal, poniéndome como coavalista para saltarse los controles de fraude, esperando que no viera el correo hasta que fuera demasiado tarde. O quizás pensó que podría acceder a mi correo, hacer clic en el enlace él mismo y borrar la evidencia. Esto no era solo infidelidad financiera. Esto era un delito. No hice clic en el enlace, no respondí, no bajé corriendo para agitarle el teléfono en la cara. Marqué el correo como no leído. Quería que pensara que todavía estaba pendiente. Quería que pensara que todavía había una posibilidad de que el dinero llegara a su cuenta el lunes. La esperanza es algo cruel para un hombre desesperado. Y yo me sentía muy cruel. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Miré por la ventana. Diego se paseaba por el camino de entrada. Hablaba por teléfono de nuevo, gesticulando salvajemente. Parecía maníaco. Se pasaba las manos por el pelo, tirando del cuello de su camisa. Al otro lado de la calle, la señora Gabilondo regaba sus hortensias. No estaba mirando las flores. Estaba mirando a Diego. La vi levantar su teléfono, probablemente escribiendo en el grupo de WhatsApp del vecindario. «Diego Vidal parece que está teniendo un ataque de nervios en el camino de entrada». Bien, teníamos testigos. A las 11:15, la furgoneta del catering llegó. Diego corrió a recibir al repartidor como si estuviera saludando a un salvador. Pagó con su tarjeta de débito, su mano temblando mientras firmaba el recibo. Llevó las bandejas de plata adentro, tratando de parecer casual, pero estaba sudando a través de su camisa. «Voy a l'Artisanat, 45. Iba vestida con una elegante americana azul marino y pantalones de pinzas.
Parecía que iba a una reunión del consejo. La cocina estaba milagrosamente limpia. Diego había metido todas las ollas sucias en el lavavajillas y había limpiado las encimeras. La comida del jardín estaba servida en nuestra vajilla buena. Se veía perfecta, parecía una mentira. Llegará en cualquier momento, dijo Diego. Se paseaba junto a la isla. No digas nada sobre el dinero, Elena. Hoy no. Nos ocuparemos de esto más tarde. Ciertamente nos ocuparemos de ello, dije. Miré el frigorífico. El desglose de los gastos seguía pegado allí. La carpeta de cartulina que contenía el análisis de liquidez y deuda seguía sobre la encimera, inocente y mortal. Elena, por favor, dijo, y por un segundo oí un miedo genuino en su voz. Pórtate bien. Miré el reloj del microondas. 11:59. Yo siempre me porto bien, Diego, dije. Los segundos pasaron. La casa estaba en silencio. La comida se enfriaba en la mesa. El correo electrónico esperaba en mi bandeja de entrada. Los vecinos observaban desde sus ventanas. A las 12 en punto, sonó el timbre. No fue un timbre tentativo. Fue un firme timbre de 2 notas, autoritario, puntual. Diego saltó como si le hubieran disparado. Me miró, el pánico encendiéndose en sus ojos, rogándome que le siguiera el juego una última vez. Sonreí, una pequeña sonrisa tensa que no llegó a mis ojos. Debe ser tu madre, dije. Deberías abrir la puerta. Es tu casa. Después de todo, el 50% de ella. Diego tragó saliva, se secó las palmas sudorosas en los pantalones y caminó hacia la puerta. La abrió, y allí estaba ella, Inés Vidal. Llevaba una gabardina beige y sostenía una botella de vino como un mazo de juez. El juicio acababa de empezar. Inés Vidal no cruzó el umbral de nuestra casa, la inspeccionó. Su gabardina beige estaba ceñida con fuerza. Sus tacones resonaban rítmicamente en el parqué, y sus ojos escaneaban el recibidor como un inspector de obras buscando violaciones del código estructural. Llevaba una botella de albariño, no como un regalo, sino como un atrezo para su propia actuación de civilidad. Diego, dijo, permitiéndole un breve y seco beso en la mejilla. Pareces cansado. ¿No estás durmiendo? Duermo perfectamente, mamá, mintió Diego, su voz quebrándose ligeramente. Solo estoy ocupado expandiendo el negocio. Ya sabes cómo es. Sé cómo son los negocios, replicó Inés, entregándole la botella. No estoy segura de que tú lo sepas. Dirigió su mirada hacia mí. Elena, se te ve robusta. Me siento muy capaz, Inés, dije, extendiendo una mano. La tomó. Su agarre fue firme, frío y breve. Bienvenida. Pasamos al comedor. Diego había puesto la mesa con una especie de precisión desesperada. Las servilletas estaban dobladas en forma de cisnes, una habilidad que no sabía que poseía, y sospechaba firmemente que había aprendido de un tutorial de YouTube 5 minutos antes. La comida de Le Jardin estaba transferida a fuentes de servir. Pero en su prisa, había cometido un error fatal. En el aparador, justo al lado de la jarra de agua, estaban las distintivas cajas de cartón de alta resistencia del catering, estampadas con el logotipo dorado del bistró. Se había olvidado de ocultar la evidencia del gasto de 600 euros. Inés las vio al instante. Sus ojos se desviaron del sello dorado a la pierna de cordero en la fuente, y luego a Diego. Veo que estamos subcontratando el almuerzo del domingo, dijo. Su tono aún no era crítico. Era simplemente una observación de un hecho. El negocio debe ir viento en popa si estamos pidiendo a Le Jardin en un fin de semana cualquiera. Diego se estremeció. Se movió para bloquear su vista de las cajas, sonriendo tensamente. Bueno, quería invitarte, mamá, y no quería cargar a Elena. Ha tenido una semana importante en el trabajo, y pensé en tomar la iniciativa en las tareas domésticas hoy, dejarla descansar. Me miró, sus ojos suplicando. Apóyame. Cogí mi servilleta y la puse en mi regazo. Alicé la tela sobre mis rodillas. En realidad, Inés, dije, mi voz ligera y conversacional, Diego no está haciendo esto para dejarme descansar. Lo está haciendo porque nos estamos adhiriendo a su nueva política fiscal. Diego se quedó helado. Agarró el respaldo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Política fiscal?, preguntó Inés, sentándose. No cogió la comida. Me miró, intrigada. Sí, continué, sirviéndome agua en mi vaso.
El martes, inmediatamente después de mi ascenso a vicepresidenta, Diego me sentó y exigió que separáramos nuestras finanzas. Insistió en una estricta división 50/50 de todos los gastos y tareas del hogar. Sintió que era la única manera de asegurar la justicia. Tomé un sorbo de agua. Así que, este almuerzo, esta es su contribución. Él lo pagó, él lo organizó, y supongo que él lo limpiará. Usher. Inés giró la cabeza lentamente hacia su hijo. El movimiento fue depredador. ¿Cuentas separadas?, repitió. Tú exigiste cuentas separadas. Es por la autonomía, mamá, tartamudeó Diego, sentándose finalmente. Parecía un niño llamado al despacho del director. Solo creo que en un matrimonio moderno deberíamos ser socios iguales. No quería depender de su dinero solo porque le subieran el sueldo. Quería valerme por mí mismo. Noble, dijo Inés, pero estúpido. Vives en una casa con una hipoteca de 4.000 euros al mes en un mercado con tipos de interés al alza. El 50/50 requiere liquidez. Cogió su tenedor y lo apuntó hacia él. Así que dime, Diego, ya que estás tan interesado en la igualdad, ¿cómo has estado manejando el reparto de la equidad antes del martes? ¿Quién ha estado pagando la hipoteca durante los últimos 5 años? Nosotros lo compartíamos, dijo Diego, sus ojos moviéndose por la habitación. Yo contribuía, pagaba cosas, activos de marca, inversiones. Los activos de marca no son una hipoteca, Diego, espetó Inés. Pregunté quién firmaba los cheques para el techo sobre nuestras cabezas. Yo lo hacía, dije. Inés me miró. ¿Exclusivamente? Exclusivamente, confirmé, junto con los seguros, el IBI, los pagos del coche, el seguro de salud y las facturas de las tarjetas de crédito. «¡Eso no es verdad!», gritó Diego, golpeando la mesa con la mano. La cubertería vibró. Yo compraba comida. Yo pagaba las vacaciones. Alcancé la carpeta de cartulina que había dejado en la isla de la cocina antes. La había traído a la mesa y la había colocado debajo de mi silla. La saqué ahora. Se deslizó por la madera pulida de la mesa del comedor con un suave siseo, deteniéndose justo delante de Inés. Anticipé que podría haber alguna discrepancia en nuestros recuerdos, dije. Así que preparé un resumen. Cubre los últimos 72 meses de actividad financiera. Diego miró la carpeta como si fuera una bomba. Elena, no lo hagas. Inés abrió la carpeta. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el crujido del papel mientras pasaba la página. Sus ojos escanearon las columnas. Observé su rostro. Inés era una mujer que respetaba los números, porque los números, a diferencia de los clientes, nunca le mentían. Se detuvo en el gráfico resumen. 92%, leyó en voz alta. Su voz estaba desprovista de emoción, lo que la hacía aterradora. El año pasado, Elena contribuyó con el 92% del flujo de caja del hogar. Levantó la vista hacia Diego por encima del borde de sus gafas de lectura. ¿Y tú? Tú contribuiste con un 8%, y la mitad de eso parecen ser transferencias mías. El rostro de Diego era una máscara de humillación. Soy un emprendedor, mamá. ¿Sabes cómo es? El flujo de caja es irregular al principio. Estoy construyendo infraestructura. Tienes 41 años, Diego, dijo Inés, cerrando la carpeta. No eres una startup, eres una mala inversión. Solo intento ser justo, gritó Diego levantándose. Ella lo controla todo. Contabiliza cada céntimo. Quería respirar. Quería sentir que no era solo un empleado en su casa. ¿Así que exigiste pagar la mitad de las facturas cuando no tienes ingresos?, preguntó Inés. Eso no es una petición de libertad, Diego. Es una nota de suicidio. Tengo ingresos. Tengo clientes. Demuéstramelo, dijo Inés. Extendió la mano. Muéstrame una factura de un cliente de este mes. Muéstrame un ingreso. Diego se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose. No podía. No había clientes. Solo estaba la comisión de procesamiento y la solicitud de préstamo que pensaba que yo no conocía. Eso es lo que pensaba, dijo Inés. Se volvió hacia mí. Elena, esto es esclarecedor. Supongo que este repentino deseo de separación fue provocado por algo específico. Los hombres como Diego no piden independencia financiera a menos que estén tratando de ocultar una deuda o proteger un activo. Era aguda, aterradoramente aguda. Se estaba acercando al giro sobre el préstamo.
más cerca de lo que Diego se daba cuenta. Creo que Diego simplemente sentía la presión de mi éxito, dije, jugando a la diplomática. Quería demostrar que podía igualarme. No puede igualarte, dijo Inés, desestimando a su hijo con un gesto de la mano. Ni siquiera puede combinar sus propios calcetines. Abrió la carpeta de nuevo, mirando la segunda página, el desglose de la tarjeta de crédito. Espera, dijo, entrecerrando los ojos ante una línea. ¿Qué es este cargo recurrente aquí? Financiera Puerto Cresto. ¿Por qué hay una comisión de procesamiento para una entidad de crédito en el libro mayor del hogar? El rostro de Diego pasó de rojo a blanco. El aire abandonó la habitación. Eso no es nada, dijo Diego rápidamente. Solo una cosa de software, una suscripción antigua. Está etiquetado como procesamiento de préstamo, corrigió Inés. Pasé 20 años tratando con acreedores, Diego. Puerto Cresto es un prestamista de alto riesgo. Se ocupan de préstamos personales de alto riesgo. ¿Por qué les estás pagando? No lo estoy haciendo. El libro mayor dice que sí, dijo Inés. O más bien Elena está pagando la comisión, pero la cuenta está vinculada a... Se detuvo. Su cerebro legal estaba conectando los puntos más rápido de lo que él podía borrarlos. Diego, dijo, su voz bajando una octava. ¿Pediste un préstamo? No. ¿Pediste dinero prestado para pagar esta farsa? Gesticuló hacia el caro catering. He dicho que no, gritó Diego. ¿Por qué no me crees? Soy tu hijo. Porque conozco a mi hijo, dijo Inés, y reconozco a un hombre que se está ahogando cuando lo veo. Me miró. Elena, ¿sabías de este cargo? Abrí la boca para responder, para dar el golpe final sobre el correo electrónico en mi bandeja de entrada. La firma falsificada, los 85.000 euros. Estaba lista para terminarlo, pero antes de que pudiera hablar, un sonido cortó la tensión. Fue el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava afuera. Neumáticos pesados, no de un sedán, de una furgoneta. Luego el sonido distintivo de un motor al ralentí, un motor diésel. Todos nos volvimos hacia la ventana. Una furgoneta blanca se había detenido en el bordillo, justo delante de nuestro camino de entrada. No era una furgoneta de reparto. Tenía un sello oficial en el lateral. ¿Quién es?, susurró Diego. No invité a nadie más, dije, levantándome. La puerta del conductor se abrió. Un hombre con uniforme bajó, revisó un portapapeles, miró el número de la casa y luego caminó hacia nuestra puerta principal con una determinación que hizo que se me encogiera el estómago. No llevaba un paquete, llevaba un sobre plano y grueso con una franja roja en la parte superior. Inés se levantó lentamente. Reconocía ese tipo de sobre. Eso es un procurador, dijo. Sonó el timbre. No era el timbre cortés de un invitado. Era la exigencia de la ley. Diego me miró, sus ojos abiertos de terror. Elena, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada, dije. Y por primera vez ese día estaba diciendo la verdad absoluta. Pero creo que tus secretos acaban de llegar. El timbre volvió a sonar, impaciente y agudo. Abrí la puerta. El hombre que estaba en el porche no era un repartidor. Era corpulento, llevaba un cortavientos con un logotipo genérico de logística, pero su postura era similar a la de las fuerzas del orden. Sostenía un sobre rígido de cartón con una franja roja que lo cruzaba en diagonal. ¿Elena García?, preguntó. No sonrió. Soy yo, dije. Firme aquí. Me tendió una tableta digital. Entrega certificada. Manejo restringido. Firmé. Mi mano estaba firme, aunque mi estómago se había contraído en un nudo. Supuse que era la carta de rechazo del préstamo que Diego había intentado abrir, el que yo había interceptado por correo electrónico. Supuse que era solo una notificación de una solicitud denegada. Cogí el sobre. El hombre se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Volví a entrar en el recibidor. Diego estaba de pie en el arco del comedor, su rostro pálido, el sudor perlado en su labio. Inés estaba justo detrás de él, sus ojos entrecerrados, siguiendo el sobre en mi mano como un radar. ¿Qué es?, preguntó Diego, su voz quebrada. ¿Es publicidad? Deberías tirarlo. Miré la etiqueta. Estaba estampada en tinta negra y negrita. Urgente. Notificación final de impago e intención de litigio. No era una carta de rechazo. Las cartas de rechazo no amenazan con litigios en el sobre.
Está dirigido a mí, dije lentamente. Busqué la pestaña para abrirlo, pero una mano me lo arrebató con la velocidad de una cobra. Inés, dame eso, ordenó. No era una petición, era un reflejo, era una abogada concursal. Sabía que sobres como este eran bombas de relojería y no confiaba en que los civiles las desactivaran. Mamá, no. Diego se abalanzó, pero fue demasiado lento. Inés rasgó el cartón. Sacó un fajo de papeles, grapados con fuerza en la esquina. Sus ojos escanearon el encabezado. El silencio en el recibidor era absoluto. Podía oír el zumbido del frigorífico desde la cocina. Podía oír la respiración entrecortada de Diego. El rostro de Inés, normalmente una máscara de juicio compuesto, comenzó a cambiar. El color se drenó de sus mejillas, dejando su piel del color del pergamino viejo. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. 98.000 euros, susurró. Me quedé helada. ¿Qué? 98.450 euros, leyó Inés, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y horror. Capital e intereses. Préstamo de expansión de negocio originado hace 22 meses. Me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, aterrorizados. Elena, están acelerando la deuda. Van a solicitar un embargo preventivo sobre la residencia principal. Vienen a por la casa. Mis rodillas se debilitaron. No lo entiendo. No tengo un préstamo de negocio. Dice que eres la coavalista, dijo Inés, su voz elevándose. Dice que garantizaste la deuda con tus bienes personales. Dice que eres responsable solidaria. Nunca firmé eso, dije. Las palabras salieron sin aliento. Nunca firmé nada parecido. Diego retrocedía, retirándose hacia la isla de la cocina. Es un error, tartamudeó. Es solo un error administrativo. Los llamaré, lo arreglaré. Solo dame los papeles, mamá. Inés lo ignoró. Pasó la página violentamente. Buscaba el bloque de firmas. Necesitaba ver la prueba. Lo encontró en la página 4. Me acerqué para mirar. Allí, en tinta negra, estaba la firma de Diego. Rimbombante, grande, segura. Y justo al lado, en la línea marcada como coprestatario, estaba mi nombre. Pero no era mi firma. Era una imitación torpe y temblorosa de mi caligrafía. Parecía que alguien la había practicado una docena de veces, pero aún no podía capturar el flujo. Era una falsificación tan obvia que resultaba insultante. Inés se quedó mirando la firma. Luego miró a Diego. Luego volvió a mirar el papel. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Su hijo no era solo un fracasado, no era solo un mentiroso, era un delincuente. Había cometido un delito grave contra su propia esposa, y al hacerlo, había expuesto a toda la familia a la ruina financiera. Y entonces gritó. No fue un grito de miedo, fue un grito de rabia y vergüenza puras e indiluidas. Fue un sonido primario, un chillido gutural que comenzó en su pecho y se abrió paso por su garganta. Fue el sonido de un legado haciéndose añicos. El sonido rebotó en el suelo de baldosas, amplificado por los techos altos. Fue lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Di un paso atrás instintivamente, tapándome los oídos. Diego se encogió, cubriéndose la cabeza con las manos como si esperara ser golpeado. «¡Lo falsificaste!», gritó Inés, golpeando los papeles contra la isla de granito. «Falsificaste su firma. Cometiste un fraude. Niño estúpido, arrogante y delincuente». Afuera, el mundo se detuvo. A través de la ventana de la cocina, vi movimiento. La señora Gabilondo, al otro lado de la calle, dejó caer su manguera. El hombre que paseaba a su perro 2 casas más abajo se detuvo en seco. Una cortina en la casa de al lado se abrió de golpe. Luego la gente empezó a moverse. No caminaban, corrían. El grito había sonado como un asesinato. Sonaba como si alguien estuviera siendo masacrado en nuestra cocina. «¡Mamá, para!», gritó Diego, su rostro amoratado. «Baja la voz, los vecinos». «Al diablo con los vecinos», chilló Inés. Agarró los papeles de nuevo y se los sacudió en la cara. «Has puesto un embargo sobre la casa. Has robado 98.000 euros. ¿Dónde está el dinero, Diego? ¿Dónde está?» «Lo invertí», gritó Diego, acorralado y desesperado. «Lo metí en un exchange de criptomonedas. Se suponía que se duplicaría. Era algo seguro». «¿Se ha ido?», preguntó Inés, su voz convirtiéndose en un peligroso siseo.
¿El dinero se ha ido? El mercado se desplomó, lloró Diego. No fue mi culpa. Y la arrastraste contigo. Inés me señaló con un dedo tembloroso. Robaste su crédito. Robaste su nombre. La puerta principal, que había dejado sin cerrar con llave después de que el procurador se fuera, se abrió. ¿Está todo el mundo bien? Era el señor Hernández, de la casa de al lado. Sostenía un bate de béisbol. Detrás de él, la señora Gabilondo apretaba su teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla, probablemente marcando el 112. ¡Fuera!, rugió Diego hacia ellos. Se abalanzó hacia la encimera, intentando arrebatarle los papeles a su madre. «Esto es privado. ¡Fuera de mi casa!». «No es tu casa», gritó Inés, apartando su mano de un manotazo. «Ahora es la casa del banco». Diego estaba frenético. Miró a los vecinos, luego a su madre, luego a mí. Necesitaba justificarse. Necesitaba que esto tuviera sentido. Necesitaba ser la víctima. Agarró la carta de la encimera, arrugando el rígido cartón en sus manos, tratando de ocultar las palabras notificación final. «No robé nada», gritó Diego, su voz resonando por la puerta abierta hacia la creciente multitud en el césped. «No lo robé. Estamos casados. Lo que es suyo es mío». Me miró, sus ojos desorbitados y húmedos por las lágrimas. «Solo tomé prestado tu nombre, Elena. Eso es todo. Solo lo tomé prestado por unos meses. Iba a devolverlo antes de que te enteraras». La confesión quedó suspendida en el aire, más clara y más fuerte que el grito. «Solo tomé prestado tu nombre». El señor Hernández bajó su bate de béisbol. La señora Gabilondo levantó su teléfono y empezó a grabar. Me quedé perfectamente quieta en el centro del caos. La adrenalina que había estado bombeando por mis venas se convirtió en algo frío y sólido. Miré a mi marido. No era el hombre con el que me había casado. Ni siquiera era el hombre del que me había divorciado en mi cabeza. Era un extraño que había empeñado mi existencia por una apuesta. «No tomaste prestado mi nombre». «Diego», dije, mi voz cortando el ruido, tranquila y aterradoramente firme. «Robaste mi vida». Inés se desplomó contra la encimera, cubriéndose la cara con las manos, sollozando sollozos secos y entrecortados. Los vecinos miraban, con los ojos muy abiertos y en silencio, presenciando la desintegración pública total de la familia Vidal, y yo solo observaba. No grité, no lloré. Miré el papel arrugado en la mano de Diego y supe que el tiempo de las hojas de cálculo había terminado. Era el momento de la ley. El caos en la cocina era ruidoso, pero dentro de mi cabeza todo se había silenciado. Era el silencio de una estructura que se derrumba. El polvo se había asentado y por fin podía ver la ruina con claridad. Diego aferraba la notificación arrugada en su puño, sus nudillos blancos, sus ojos moviéndose por la habitación como un animal atrapado buscando un respiradero por el que arrastrarse. Hizo un movimiento como para romper el papel por la mitad. «No lo hagas», dije. Mi voz no era fuerte, pero atravesó el ruido de los vecinos y su propio pánico. Era la voz que usaba cuando un ejecutivo junior intentaba presentar una proyección basada en datos erróneos. «Si rompes ese documento», continué, dando un paso adelante, «estás cometiendo destrucción de pruebas. Y dado que actualmente hay 4 testigos en nuestro recibidor, no creo que quieras añadir obstrucción a la justicia a la lista de delitos que has cometido hoy. Ponlo en la encimera. Ahora». Diego vaciló. Miró el papel, luego a mí. Parecía pequeño. La bravuconería del emprendedor se había ido, reemplazada por el desafío patético de un niño sorprendido, robando de un bolso. Dejó caer la carta sobre la isla de granito. Aterrizó con un suave golpe junto al cordero asado intacto. Inés se movió al instante. No se movió como una madre consolando a un hijo. Se movió como un tiburón que huele sangre en el agua. Cogió la carta, alisando las arrugas con una mano temblorosa. Ya no miraba a Diego con amor. Lo miraba con evaluación profesional. «Siéntate», ladró. Diego se desplomó en uno de los taburetes. «Mamá, escucha, tenía un plan. El mercado cambió, ¿vale? Iba a pagarlo el mes que viene. Tengo una pista sobre un...». «Cállate», espetó Inés. «No quiero oír hablar de tus pistas. Quiero hechos». «¿Cuándo presentaste la solicitud?» «Hace 2 años», murmuró Diego, mirando sus manos. «¿Qué documentación usaste?» La voz de Inés era como un látigo.
Requieren declaraciones de la renta para un préstamo de este tamaño. Requieren nóminas. Elena guarda sus documentos en una caja fuerte e ignífuga. ¿Cómo los conseguiste? Diego se estremeció. Yo hice copias. Cuando estaba en ese viaje de negocios a Bilbao, cogí la llave de su cajón. ¿Y la firma?, preguntó Inés. ¿La verificación digital? Usé su iPad. Susurró. Ya estaba conectado a su correo. Autorice la solicitud de DocuSign y luego borré la notificación. Fue fácil. Su historial crediticio es perfecto. Mamá, en serio. Necesitaba el capital para escalar. No podía conseguir la aprobación por mi cuenta por aquello del leasing del coche hace 3 años. Me quedé junto a la ventana, escuchando. Sentí un frío desapego, como si estuviera viendo un documental sobre la vida de otra persona. No había cometido un error, lo había planeado. Había esperado a que me fuera de la ciudad. Había robado mi llave física. Había accedido a mis dispositivos. Esto era depredación calculada. Saqué mi teléfono del bolsillo. No miré a Diego. Marqué un número que había buscado la noche anterior, pensando que solo estaba lidiando con una disputa de tarjeta de crédito. Ahora las apuestas eran diferentes. ¿A quién llamas?, preguntó Diego, el pánico creciendo de nuevo en su voz. Elena, guarda el teléfono. Podemos arreglar esto. Puedo vender el equipo de la cámara. Puedo conseguir un trabajo de verdad. No necesitamos involucrar a nadie más. Estoy llamando al departamento de fraudes de Puerto Cresto, dije, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada. Y luego voy a llamar a la Policía Nacional para presentar una denuncia por usurpación de identidad. No, Diego se levantó del taburete. No puedes llamar a la policía. Soy tu marido. Eres mi responsabilidad legal, dije, y estoy mitigando mi riesgo. Pulsé llamar. Mientras el teléfono sonaba en mi oído, el señor Hernández, nuestro vecino de al lado, entró completamente en el recibidor. Todavía sostenía el bate de béisbol que había traído cuando oyó el grito, pero ahora lo bajó al suelo. El señor Hernández era un contable jubilado que había pasado 30 años auditando cuentas corporativas. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Elena, dijo el señor Hernández, su voz grave, quiero que sepas que lo oí. Le oí decir que tomó prestado tu nombre. Le oí admitir la falsificación. Gracias, Arturo, dije. Puede que necesite que escriba eso. Escribiré una declaración jurada, dijo el señor Hernández, fulminando a Diego con una mirada de absoluto desprecio. Testificaré sobre la hora de la entrega y la admisión de culpabilidad. Solo dime cuándo. Diego se encogió bajo la mirada del vecino. Se dio cuenta entonces de que su encanto, sus sonrisas y su acto de buen vecino se habían evaporado. Para Arturo Hernández, Diego ya no era el tipo simpático que pedía prestado el cortacésped. Era un depredador financiero. Sí, hola, dije al teléfono, dándole la espalda a Diego. Mi nombre es Elena García. Tengo en mis manos una notificación final de impago para un préstamo número 80 y 8.291. Necesito hablar con su unidad de investigación de fraudes de inmediato. Sí, esperaré. No autoricé este préstamo. El autor se encuentra actualmente en la habitación conmigo. Detrás de mí oí un sollozo. No era Diego, era Inés. Me di la vuelta. Inés Vidal, la dama de hierro de los juzgados de lo mercantil, estaba apoyada contra el frigorífico, con el rostro hundido entre las manos. Parecía 20 años mayor que cuando entró por la puerta hace 1 hora. Lentamente bajó las manos. Su maquillaje estaba corrido. Miró a Diego, que ahora lloraba en silencio, con la cara entre las manos, murmurando sobre lo injusto que era el mundo con él. Luego me miró a mí. Lo siento mucho, Elena, dijo. Su voz era hueca. No intentó defenderlo. No intentó negociar un acuerdo. No me pidió que reconsiderara llamar a la policía. Pasé toda mi carrera destruyendo a hombres como él, dijo Inés, señalando con un dedo tembloroso a su hijo. Hombres que piensan que el mundo les debe un estilo de vida que no pueden ganar. Hombres que roban a las mujeres que los apoyan. Los demandé. Tomé sus activos. Los dejé sin nada. Respiró entrecortadamente. Y parece que he criado a uno. Mamá, no digas eso, gimió Diego. No me hables, siseó Inés. Has destruido el crédito de esta mujer. Has puesto un embargo sobre su casa. Me has humillado. No eres una víctima, Diego. Eres un ladrón. Se acercó a donde yo estaba. Me tendió la mano y me tocó el brazo. Su mano estaba fría. Haz lo que tengas que hacer.
dijo en voz baja. Presenta la denuncia, presenta cargos. No me interpondré en tu camino. De hecho, si necesitas un testigo del estado de sus finanzas antes de esto, proporcionaré mis propios registros del dinero que me suplicó. La miré y asentí. Fue un momento de sombría solidaridad. Ya no éramos suegra y nuera. Éramos dos mujeres que acababan de darse cuenta de que habían estado alimentando al mismo parásito. Terminé la llamada con el banco, obteniendo un número de referencia del caso y exigiendo una congelación inmediata de todas las cuentas asociadas. Solicité que la confirmación se enviara a mi correo del trabajo, asegurándome de que Diego no pudiera acceder a ella. Está hecho, dije, colgando el teléfono. La investigación está abierta. Pasé junto a Diego, que ahora estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, derrotado. Pasé junto a los vecinos que susurraban en el recibidor. Fui a la ventana delantera y miré hacia afuera. La calle estaba llena de gente. La señora Gabilondo seguía allí, con el teléfono en alto, grabando la escena. Algunos otros vecinos se habían reunido, atraídos por la conmoción y la vista de la furgoneta del procurador. En el pasado, me habría sentido mortificada. Habría cerrado las persianas. Habría tratado de ocultar la vergüenza de un desastre doméstico público. Me habría preocupado por mi reputación, por lo que diría la gente. Pero al mirar las cámaras apuntando a mi casa, sentí una extraña sensación de poder. Diego había pasado toda su vida curando una imagen falsa. Vivía para la audiencia. Necesitaba que la gente creyera que era exitoso, rico y que tenía el control. Bueno, ahora tenía su audiencia. No estaban viendo al emprendedor exitoso. Estaban viendo a un hombre al que su madre le gritaba, cuya esposa llamaba a la policía y cuyos vecinos presenciaban su ruina. La verdad estaba al aire libre. Ya no tenía que ocultarla. Ya no tenía que protegerlo. Que miren, susurré al cristal. La naturaleza pública de esto no era un escándalo para mí. Era mi póliza de seguro. No podía darle la vuelta a esto. No podía hacerle luz de gas a todo el vecindario. El guión se había invertido, y por primera vez en nuestro matrimonio, yo era la que dirigía la escena. La mañana del lunes siguiente a la masacre del domingo, no la pasé en una sala de juntas en Cumbres de Velasco. La pasé en el despacho de Marcos Torres, un contable forense y abogado que me había recomendado el jefe del departamento legal de mi empresa. Su despacho era silencioso, olía a caoba y a café caro, un marcado contraste con el ruido caótico de mi cocina 24 horas antes. Me senté frente a él, deslizando la carpeta de cartulina por el escritorio. Contenía el libro mayor de la verdad, la arrugada notificación final de Financiera Puerto Cresto y la declaración jurada que el señor Hernández había escrito a mano en papel de bloc de notas antes de irse de mi casa. Es un caso clásico de deuda de transmisión sexual, dijo Marcos, revisando los documentos con un desapego clínico. Pero la falsificación eleva esto de una disputa civil a un fraude criminal. Dices que lo admitió. Delante de 4 testigos, respondí, incluida su madre, que es una abogada concursal jubilada. Marcos levantó una ceja. Eso es conveniente. Necesitaremos su declaración. La tendrás, dije. Ya no lo protege. Pasé las siguientes 2 horas firmando declaraciones juradas. Presentamos una denuncia policial por usurpación de identidad. Presentamos una alerta de fraude ante la Agencia Española de Protección de Datos. Redactamos un burofax a Financiera Puerto Cresto, adjuntando el número de la denuncia policial para detener el procedimiento de embargo. Cada firma que ponía en el papel se sentía como si estuviera echando tierra sobre la tumba de mi matrimonio, y no dudé ni una vez. Para el martes, comenzó la contraofensiva. Diego se había estado alojando en un motel barato en las afueras de la ciudad. Lo sabía porque podía ver los cargos en la única tarjeta de crédito que aún no había congelado, simplemente para rastrear sus movimientos. Empezó a enviarme mensajes de WhatsApp a las 6 de la mañana. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Puedo vender el equipo de la cámara. Puedo conseguir un trabajo de verdad. No arruines mi vida por un error. No respondí. Al mediodía, el tono había cambiado. Envió un correo electrónico con el asunto solicitud de mediación. Afirmaba que quería sentarse con un tercero neutral para discutir una separación equitativa de bienes. Estaba delirando. Pensaba que había bienes que separar. No se daba cuenta de que lo único que compartíamos ahora era la escena de un crimen. A las 5 de la tarde,
El miedo se convirtió en veneno. Sabes, si sigues con esto, tendré que contarle a la gente la verdad sobre nosotros, me escribió. Les diré lo controladora que eres. Cómo me maltrataste económicamente. Cómo me obligaste a firmar esos papeles porque querías las desgravaciones fiscales. Arruinaré tu reputación en Cumbres de Velasco. Me quedé mirando el teléfono. Era una amenaza tan torpe y desesperada. Estaba intentando hacerme luz de gas por mensaje de texto, creando un rastro de extorsión por escrito. Reenvié la captura de pantalla a Marcos con una sola nota. Anexo G. Pero el verdadero shock llegó el miércoles. Estaba revisando mis alertas de monitorización de crédito, asegurándome de que los bloqueos se mantenían. Noté una notificación que me había perdido durante el caos del domingo. Era una consulta bloqueada de servicios corporativos Amex. La marca de tiempo era el domingo por la mañana a las 10:30. Hice los cálculos. 10:30. Era exactamente cuando Diego estaba en la cocina quemando el cordero. Eso fue 30 minutos antes de que llamara a la empresa de catering. No se había limitado a entrar en pánico y pedir comida. Había intentado abrir una nueva tarjeta de crédito de empresa a mi nombre, probablemente una tarjeta platino de alto vuelo con un límite de 50.000 euros, para pagar el almuerzo y ganar más tiempo. Estaba de pie en nuestra cocina, con un delantal, sonriéndome mientras intentaba simultáneamente cometer otro fraude de 50.000 euros contra mí. Si no hubiera congelado mi crédito el sábado por la noche por una corazonada, ese cargo habría sido aprobado. Habría cavado el agujero más profundo mientras me miraba a los ojos. Sentí una ola de náuseas, seguida inmediatamente por una oleada de furia fría. No había error, no había mala inversión, solo había un depredador que me veía como un huésped. Mi teléfono sonó. Era Inés. Elena, dijo. Su voz sonaba cansada, despojada de su habitual tono imperioso. Acabo de hablar con tu abogado. El señor Torres necesitaba verificar la cronología del descubrimiento del préstamo. Espero que no haya sido demasiado agresivo, dije. Fue profesional, dijo Inés, que es más de lo que puedo decir de mi hijo. Hizo una pausa. Pude oír el clic de un mechero al fondo. Inés había dejado de fumar hacía 10 años. Aparentemente, había recaído. Quiero que sepas algo, dijo, exhalando lentamente. Te voy a enviar mis archivos de cuando Diego tenía 25 años. Tuvo una disputa con una tarjeta de crédito. Entonces lo saqué del apuro, lo encubrí. Pensé que le estaba ayudando. Ahora me doy cuenta de que solo le estaba enseñando que las consecuencias son opcionales. Inés, no tienes por qué. Sí que tengo, interrumpió. Yo creé a este monstruo, Elena. Te ayudaré a enjaularlo. Usa los archivos. Establece un patrón de comportamiento. Ayudará con la denuncia de fraude. Demuestra que esto no fue un lapsus de juicio de una sola vez. Es una patología. Gracias, susurré. No me des las gracias, dijo sombríamente. Solo gana. Para el jueves, el mundo de Diego comenzó a disolverse en tiempo real. Los vecinos no solo habían visto el espectáculo el domingo, lo habían retransmitido. El vídeo que la señora Gabilondo grabó, el de Diego gritando, «Solo tomé prestado tu nombre», en el jardín delantero, había llegado al grupo de Facebook de la comunidad local, pero la reacción no fue la que esperaba. Pensé que sería objeto de lástima. La pobre esposa con el marido fracasado. En cambio, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de las mujeres del vecindario. Elena, vi el vídeo. Si necesitas un testigo de tu carácter, aquí estoy. Intentó venderle a mi marido un curso de Mastermind el mes pasado. Sabíamos que era un fraude. Estamos contigo. Oí el grito. Puedo testificar que parecía agresivo. Avísame si necesitas una declaración para la orden de alejamiento. El vídeo también había llegado a la base de clientes de Diego. Sus 3.000 seguidores de Instagram eran en su mayoría bots, pero las pocas personas reales, jóvenes a los que había engañado para que compraran sus PDF de Emprendedor Alfa, vieron el clip, vieron a su mentor llorando en un jardín, siendo regañado por su mamá, admitiendo un fraude. La sección de comentarios de su última publicación, «Trabaja duro mientras ellos duermen», se convirtió en un cementerio. «Tío, ¿vives de tu mujer? Quiero mi dinero de vuelta. Este tío es un estafador. ¿Es este el que falsificó la firma de su mujer? Ja, ja, ja». Para el viernes por la tarde, la plataforma que alojaba sus cursos de coaching suspendió su cuenta debido a un alto volumen de solicitudes de devolución de cargos.
Su escaparate digital se desvaneció. Fue efectivamente borrado de la economía de Internet que afirmaba gobernar. Me reuní con Marcos de nuevo el viernes por la noche para preparar la vista preliminar sobre la orden de protección y la congelación de activos. «No tiene abogado», señaló Marcos, mirando la lista de casos. «Solicitó un abogado de oficio, pero como técnicamente sigue casado contigo, sus ingresos familiares lo descalificaron. Se representa a sí mismo. Intentará encandilar a la jueza», advertí. «Intentará contar una historia sobre cómo éramos socios y que esto es solo un malentendido». Marcos sonrió. Fue una sonrisa de tiburón. «Déjalo», dijo Marcos. «Eso es exactamente lo que queremos». «¿Por qué?» «Porque en un caso de fraude, el peor enemigo del acusado es su propia necesidad de explicarse», dijo Marcos, inclinándose hacia adelante. «Diego es un narcisista. No soporta el silencio. No soporta parecer incompetente. Si le dejamos hablar, si le dejamos intentar explicar por qué firmó en tu nombre, inevitablemente lo justificará. Y la justificación es una confesión». Marcos golpeó el expediente en su escritorio. «Tenemos las pruebas forenses. Tenemos la declaración jurada del testigo. Tenemos la solicitud de tarjeta de crédito bloqueada del domingo. Tenemos el testimonio de su madre. Pero el clavo en el ataúd será el lunes por la mañana». «¿Qué pasa el lunes?», pregunté. «El lunes es la vista de medidas cautelares para la orden de restricción financiera», dijo Marcos. «Le voy a hacer una simple pregunta. Le voy a pedir que defina 50 sobre 50. Y cuando responda, nos va a entregar todo lo que necesitamos para mandarlo a la cárcel». Miré por la ventana del despacho en el rascacielos. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de nosotros. En algún lugar, en una habitación de motel barata, Diego probablemente estaba ensayando su discurso frente al espejo, convenciéndose de que todavía podía salir de esta hablando. No sabía que la conversación había terminado, solo estábamos esperando que la jueza diera el martillazo. La vista tuvo lugar un lunes por la mañana en una pequeña sala de conferencias con luz fluorescente en el juzgado de primera instancia. No era un juicio penal todavía, eso vendría después, sino una vista de medidas cautelares sobre la orden de restricción financiera y la separación de responsabilidades. La sala olía a cera de suelo y a café rancio. A un lado de la larga mesa de roble se sentaba Diego. Llevaba un traje que reconocí como uno que le había comprado hacía 3 años para la boda de un amigo. Le quedaba mal ahora, colgando holgadamente de sus hombros. Parecía un hombre que no había dormido en 48 horas. No tenía abogado. Tenía una pila de correos electrónicos impresos y una mirada de esperanza desesperada y maníaca. Al otro lado nos sentábamos Marcos Torres y yo. Teníamos 3 carpetas. Eran negras, pesadas y meticulosamente organizadas. La magistrada, una mujer con el pelo gris cortado en un bob afilado y cero tolerancia a las tonterías, se ajustó las gafas. «Señor Vidal», dijo, mirando a Diego, «se representa a sí mismo hoy en el asunto de la deuda impugnada y la orden de restricción». «Sí, señoría», dijo Diego, su voz temblando ligeramente. «Solo estamos teniendo una disputa matrimonial. Mi mujer está sobrereaccionando a una estrategia de negocio. Soy un emprendedor». «Usted es un presunto estafador», le corrigió Marcos, su voz suave y fría. «Y no estamos aquí para discutir estrategias de negocio. Estamos aquí para discutir un delito de usurpación de identidad». Marcos abrió la primera carpeta. No perdió el tiempo con discursos teatrales. Simplemente expuso los datos. «Anexo A», dijo Marcos, deslizando un documento sobre la mesa. «Este es el registro de IP de la firma digital utilizada para asegurar el préstamo de 98.000 euros de Financiera Puerto Cresto. La firma se ejecutó a las 2:14 de la madrugada del 12 de noviembre de hace 2 años. El dispositivo utilizado fue un iPad Pro con un número de serie registrado a nombre de Diego Vidal». Deslizó un segundo documento. «Anexo B. Este es el itinerario de viaje de Elena García para esa misma semana. Estaba en Bilbao en una conferencia. Estaba físicamente a 800 kilómetros del dispositivo que firmó en su nombre». Diego se removió en su silla. «Compartimos dispositivos. Podría haber iniciado sesión de forma remota. Ella sabía del préstamo. Me dio permiso verbal. El permiso verbal no sustituye el requisito de una firma verificada en un documento de préstamo oficial», dijo la magistrada, sin levantar la vista de los papeles.
¿Tiene pruebas de este permiso? ¡Estamos casados!, gritó Diego, golpeando la mesa. No nos enviamos memorandos para cada decisión. Estaba construyendo nuestro futuro. No. Una voz vino del fondo de la sala. Estabas cavando su tumba. La puerta se abrió e Inés Vidal entró. No llevaba su habitual gabardina beige. Llevaba un traje gris marengo, del tipo que solía usar cuando destrozaba empresas en los juzgados de lo mercantil. Se dirigió al estrado de los testigos sin esperar a ser invitada. «Soy la madre del acusado», dijo Inés, su voz clara y desprovista de calidez, «y estoy aquí para proporcionar pruebas sobre su historial financiero». El rostro de Diego se puso blanco. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Estoy testificando, Diego», dijo, sentándose. Puso una gruesa carpeta en el estrado. «Señoría, mi hijo afirma que esto era una sociedad. Presento registros de hace 7 años, antes de que se casara con la señora García. Falsificó mi firma en una solicitud de leasing de un coche. Lo encubrí porque era una madre tonta que pensaba que aprendería. No aprendió. Escaló. Miró a Diego, y la mirada en sus ojos era de profunda decepción. No es un socio, es un parásito, y se ha estado alimentando de la solvencia de esta mujer porque destruyó la suya hace una década. La magistrada miró los documentos que Inés proporcionó. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el sonido de las páginas al pasar. «Señor Vidal», dijo la magistrada, mirando por encima de sus gafas, «esto establece un claro patrón de conducta. Se están confabulando contra mí», lloró Diego, poniéndose de pie. Estaba perdiendo el control. La máscara se deslizaba, revelando al niño aterrorizado que había debajo. «Lo hice por nosotros. Lo hice porque Elena está tan obsesionada con el dinero. Cuenta cada céntimo. Necesitaba un respiro. ¿Por eso exigió cuentas separadas el martes pasado?», preguntó Marcos. Era la pregunta trampa. Diego se quedó helado. Miró a Marcos, luego a mí. «Pedí cuentas separadas porque quería independencia», tartamudeó Diego. «No», dije. Hablé por primera vez. No grité. No lo oré. Simplemente lo miré a través de la mesa. «Exigiste cuentas separadas el martes, porque la notificación final de Puerto Cresto tenía fecha del viernes anterior», dije. «Sabías que la carta estaba al llegar, sabías que el impago era inminente, sabías que estaban a punto de embargar las cuentas». Me incliné hacia adelante. «No querías separar nuestras finanzas para ser independiente, Diego. Querías separarlas para que cuando el banco congelara los activos, solo congelaran los míos. Querías aislar tus 4.000 euros y dejar que yo asumiera el golpe por los 98.000. No intentabas dejarme, intentabas usarme como escudo humano». La sala se quedó en un silencio sepulcral. La boca de Diego se abrió, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron por la sala, buscando una salida, buscando una mentira que funcionara. Pero ya no quedaban mentiras. Las matemáticas eran demasiado limpias. La cronología era demasiado perfecta. «¿Es eso cierto, señor Vidal?», preguntó la magistrada. Su voz era de hielo. Diego se desplomó de nuevo en su silla. Se llevó la cabeza a las manos. «No pensé que encontraría la carta», susurró. Pensé que si separaba las cuentas, el banco simplemente trataría con ella y yo podría arreglarlo más tarde. Solo necesitaba más tiempo». Había confesado. Había admitido que la separación de cuentas no era una declaración feminista ni una apuesta por la igualdad. Era una maniobra táctica para dejar que su esposa se ahogara mientras él miraba desde la orilla. La magistrada cerró la carpeta. «Se adoptan las medidas solicitadas», dijo, golpeando el mazo. «Señor Vidal, se le ordena por la presente que desaloje la residencia de inmediato. Todos los bienes conjuntos quedan congelados a la espera de una auditoría forense. Se concede a la demandante, la señora García, la ocupación única temporal y la protección financiera. También remito la transcripción de esta vista a la Fiscalía para su revisión en relación con la admisión de fraude». Diego levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro. «Elena, por favor, ¿dónde voy a ir?». Me levanté, recogí mis carpetas, alicé mi americana. «Eres un emprendedor, Diego», dije. «Estoy segura de que encontrarás la manera». Le di la espalda. No miré a Inés, pero la oí exhalar. Una larga y temblorosa respiración de alivio. Ella estaría bien. Todos estaríamos bien, con el tiempo. Pero no juntos. Salí del juzgado
y me encontré con el sol brillante de la tarde. El aire se sentía diferente, se sentía más ligero, más limpio. Mi teléfono vibró en mi mano. Miré la pantalla. Era una notificación de mi banco. Transferencia recibida. Cumbres de Velasco Socios. Importe: 12.400 euros. Era mi nuevo sueldo, mi sueldo de vicepresidenta. Y por primera vez en 6 años, cada céntimo era mío. Bajé los escalones, mis tacones resonando en el hormigón. No me sentía sola. No me sentía triste. Sentía una profunda sensación de ligereza, como si hubiera estado llevando una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado en el suelo. Me detuve al final de la escalera y miré hacia atrás, al juzgado. A través de las puertas de cristal, pude ver a Diego discutiendo con un funcionario, sus manos agitándose en el aire, todavía intentando vender una historia que ya nadie compraba. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. No perdí un marido ese día. Me recuperé a mí misma.